Son las 5 de la tarde y estamos en Los Sitios. Ha estado lloviendo durante todo el día. Ayer también llovió. Y ya empezó el problema con la electricidad. Al menos en casa de mi mujer no hay luz. Hay otros sitios en Centro Habana donde tampoco hay luz. En La Victoria, en San Leopoldo, algunos lugares tampoco tienen luz. Yo les voy a grabar unas imágenes para que vean cómo está La Habana en este momento de lluvia. Ya por suerte hoy está saliendo el sol. Todavía ando con el paraguas de mi mujer. Ayer cuando salí de allá, como vieron, estaba lloviendo bastante. Llegué a la casa yo diría que a las 6 de la tarde aproximadamente. Y a esa hora empecé a ver imágenes de las inundaciones. La cosa estaba fea. Imágenes que quiero compartir con ustedes.
Ayer a la hora que llegué a la casa y después de haber visto esas imágenes de las inundaciones, no solamente en San Leopoldo, también por Cuatro Caminos, pensé en ir al apartamento a revisar cómo estaban las condiciones, porque allá de una u otra manera siempre entra agua. No me explico cómo, pero siempre entra agua. Pero ya era un poco tarde, ya estaba anocheciendo y ustedes saben que es bastante peligroso salir a la calle cuando hay inundaciones, cuando está lloviendo de esa forma. Puede pasar cualquier cosa. No solamente un derrumbe, que ya se han reportado cerca de 50 o 60, no recuerdo bien la cifra exacta. Han habido muertos y todo. Pero lo más preocupante es los cables de la calle, al menos para mí. Por ejemplo, están viendo esa pared ahí. Bueno, eso es algo bastante común acá. Los cables están así salidos. Siempre es posible que en el recorrido que estamos haciendo hacia allá nos encontremos otros cables así similares, botados para afuera de la pared. Entonces, uno pudiera chocar con uno de esos cables. No sería ni el primero ni el último. Que es muy recomendable caminar por la calle. ¿Por qué? Porque ahora sale el sol y es cuando los derrumbes continúan y es cuando vienen los accidentes. Vamos a ver si se puede entrar a San Leopoldo o no. Ahora mismo San Lázaro es una calle súper peligrosa. Yo recomendaría incluso que caminaran no por debajo de los edificios, ni tan siquiera en la acera. Ustedes vieron el video que hice de San Lázaro hace rato, que tiene la portada que dice el próximo edificio que se va a caer. El video se llama "En este barrio hay que caminar con cuidado". Bueno, en unos días voy a pasar nuevamente por esa esquina de San Lázaro para ver si el edificio todavía está en pie. Tengo que decir que ese no es el más peligroso de San Lázaro. Hay otros más peligrosos que ese, lo que esos otros sí están deshabitados ya, por suerte. Bueno, veo que acá no hay nada inundado. En ese mismo video que hicimos por la calle San Lázaro, no sé si se recuerdan que cuando empieza había una persona durmiendo ahí abajo. Bueno, hace algunos años atrás sí todo esto estaba bajo agua. Fue en ese tiempo que llovió tanto, todo se inundó. Por la calle Primera, por allá abajo también todo estaba bajo agua. Galerías Paseo, disculpen, todo. Y empezaron los saqueos y la gente se metieron en las tiendas a llevarse las cosas y las cosas flotando por la calle y mucha gente presa, en fin. Tengo que reconocer que ayer cuando vi las imágenes me ericé realmente, porque ya tuve la experiencia de que toda esta zona una vez estuvo inundada, estuvo bajo agua. Entonces, vivir eso nuevamente sería un poco triste, aunque lamentablemente hay muchas personas que sí lo están viviendo ahora. No solamente en La Habana, también en otras provincias. Dicen que Consolación del Sur, disculpe, aquello está en candela, y Viñales también. Y como se ponen esos campos cuando llueve. Nada, quería hacer este video para darles una actualización, para que supieran que no me ha caído ningún edificio arriba todavía. No me he electrocutado todavía, así que voy a seguir trabajando en el video de Cifuentes, que ayer estaba por la mitad cuando paré la edición. Nada, familia, se les quiere. Nos vemos próximamente.